Tenemos la reacción del bicarbonato de sodio que se descompone en carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. Ambas estas últimas, el agua y el dióxido de carbono, en estado gaseoso. Nos dice que sabiendo que al calentar una cierta cantidad de muestra, el bicarbonato de sodio, a una temperatura de 227 grados centígrados, se obtiene un residuo sólido de peso 6,23 gramos. Calcular la presión total y la ejercida por el dióxido de carbono si el proceso se lleva a cabo en un recipiente cerrado de volumen 6 litros y en el que previamente se ha hecho el vacío. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la ecuación química que nos dan, ajustarla. La ecuación es la siguiente, vamos a ponerla aquí a la derecha otra vez. El bicarbonato de sodio, NaHCO3, el cual se descompone en tres sustancias. Una sólida, que es el carbonato de sodio, Na2CO3, más el agua, H2O en estado gas, y el dióxido de carbono, CO2, también en estado gas. Bien, contamos. En principio tenemos un átomo de sodio como reactivo a la izquierda y tenemos 2 a la derecha, por tanto vamos a poner un coeficiente estequiométrico aquí a la izquierda, delante del bicarbonato de sodio vamos a poner un 2. Este 2 afectará a todo el bicarbonato. Luego tenemos 2 átomos de sodio, tenemos también 2 átomos de hidrógeno, vamos a ponerlos en rojo, 2 átomos de hidrógeno, contaremos los átomos de hidrógeno que tenemos a la derecha de la flecha. Nos venimos aquí, el carbonato no tiene, el CO2 no tiene y el agua tiene también 2 átomos de hidrógeno. Contamos más. Podemos buscar el carbono, tenemos un átomo de carbono en el bicarbonato, como lo hemos multiplicado por 2, tenemos 2 átomos de carbono a la izquierda y a la derecha el carbono lo tenemos en dos partes. Por una parte tenemos un átomo de carbono en el carbonato de sodio y otro en el dióxido de carbono. En total 2 y por tanto está ajustado. Y por último, vamos a ponerlo en verde, pues el oxígeno. Tenemos 2 por 3 son 6 átomos de oxígeno a la izquierda en los reactivos y deberemos tener 6 también a la derecha. El oxígeno lo tenemos repartido entre las 3 sustancias que configuran los productos. 3 de oxígeno en el carbonato de sodio, 1 en el agua, llevamos 4, 2 de oxígeno a la derecha en el CO2, total 6. Por tanto, tenemos la ecuación ajustada. Bien, vamos a apuntar los datos. Nos dice que se calienta una cierta cantidad de sustancia de la muestra, el bicarbonato, es la muestra, a una temperatura T de 227 grados centígrados. Lo tenemos que pasar ya desde nada a Kelvin, le sumamos 273 y tenemos una temperatura de 500 Kelvin. Vale, en el sistema internacional. ¿Qué más? Nos dice que al calentar la muestra se obtiene un residuo sólido de peso 6,23 gramos. La única sustancia sólida que tenemos como producto es el carbonato de sodio, por tanto vamos a tener 6,23 gramos de carbonato de sodio, Na2CO3. Vale, el proceso al final del enunciado nos dice que se lleva a cabo en un recipiente en el que se ha hecho el vacío y el volumen del recipiente, vamos a ponerlo aquí a la derecha, V mayúscula, es de 6 litros. Perfecto, nos pide la presión total y la presión ejercida por el dióxido de carbono. Bien, para calcular la presión total vamos a aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. Ecuación para la mezcla. La mezcla de gases que tenemos como producto. Es decir, pondremos la presión total, el volumen total del recipiente, igual al número de moles totales N sub T, por la constante de los gases ideales R, por la temperatura absoluta. Bien, lo conocemos todo para calcular la presión total, excepto N sub T, que es el número de moles totales de gas que tenemos en los productos. ¿Cuáles serán? Si nos fijamos en la ecuación, el número de moles totales, N sub T, será la suma del número de moles de agua en estado gas más el número de moles de CO2 también en estado gas. Por tanto, a partir de los 6,23 gramos de
carbonato de sodio que tenemos como producto, vamos a pasarlo a moles y con la relación estequiométrica calcularemos los moles de agua y los moles de dióxido de carbono. Bien, necesitamos las masas atómicas y la masa molar del carbonato de sodio. Bien, masas atómicas, vamos allá. Masas atómicas. El enunciado no lo dice, lo buscamos en la tabla periódica. Necesitamos la masa atómica relativa a sub R del sodio es 23 gramos por mol, masa molar. ¿Qué más? La masa atómica relativa del carbono es 12. Y, por último, la masa atómica relativa del oxígeno es 16, que son los tres elementos que componen el carbonato de sodio. Vamos a calcular entonces la masa molar del Na2CO3 carbonato de sodio. Bien, esta masa molar, vamos a ponerla M sub R del Na2CO3, contamos átomos y sumamos. Bien, tenemos 2 átomos de sodio, por lo tanto, 2 veces 23, que es la masa del sodio, más un átomo de carbono, que es 12, y 3 de oxígeno, por tanto, 3 por 16. Haciendo esta operación nos sale 106 gramos por mol la masa molar del carbonato de sodio. Bien, entonces, con esta masa molar y los gramos de carbonato de sodio calcularemos los moles. Vamos allá. Tenemos 6,23 gramos de carbonato de sodio. Vamos a calcular los moles. Sabemos que 106 gramos de carbonato de sodio corresponde a un mol de carbonato de sodio. Esto nos sale 5,88 por 10 a la menos 2 mol de carbonato de sodio es lo que se obtiene a partir de la muestra que nos dicen. A partir de aquí nos vamos a la estequiometría de la reacción y si nos fijamos arriba en la ecuación, por cada mol de carbonato de sodio obtenemos un mol de agua y un mol de moléculas de dióxido de carbono. Y por lo tanto tendremos de aquí 5,88 por 10 a la menos 2 mol de agua en estado gas, que es lo que nosotros buscábamos, y el mismo número, relación 1 a 1, 5,88 por 10 a la menos 2 mol de dióxido de carbono, el cual también se encuentra en estado gas. Lo sumamos y tenemos el número de moles totales de gas. Vamos a ponerlo como N sub T. 2 por 5,88 por 10 a la menos 2 nos sale 0,1176. Vale, tenemos ya el número de moles totales de gas, el número de moles también de dióxido de carbono, aquí está, que lo vamos a necesitar. Bien, pues ya podemos aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. Vamos a borrar esta pantalla, a ver que se me va la tinta. Ahí, ya está. Quitamos esta pantalla y ponemos una nueva. Y teníamos, a ver, lo vamos a poner aquí arriba, tengo en rojo, lo ponemos en negro. Vale. El número de moles de oxígeno que hemos obtenido era 5,88 por 10 a la menos 2. El número de moles totales era el doble, 0,1176. Bien, ¿qué más? Ecuación de estado. Presión total, volumen del recipiente, igual. Moles totales, R y T. Despejamos la presión total, que es lo que buscábamos. Sub T, RT, partido, volumen. Y sustituimos. Moles totales, 0,1176. R, 0,082. La temperatura la teníamos ya en Kelvin, la hemos pasado antes y eran 500 Kelvin. Y el volumen 6 litros. Nos sale una presión total de 0,8036 atmósferas. Bien, una vez tenemos la presión total,
Vamos a calcular la presión parcial del dióxido de carbono. Bueno, si nos fijamos en la ecuación, teníamos aquí arriba, aquí tenemos un 2 y teníamos el mismo número de moles de agua que de dióxido de carbono. La relación es 1 a 1. Por tanto, si tenemos como presión total 0,8036, esto será la suma de la presión del dióxido de carbono más la presión del agua. Como ambas tienen el mismo número de moles, el mismo número de partículas, la presión del CO2 será la mitad de la presión total. Es una manera de hacerlo. 0,8036 lo dividimos entre 2 y nos debe salir 0,4018 atmósferas. Esto es una manera de verlo a partir de la estequiometría. Bueno, no sería la más correcta pues creo que sería calcularlo. Podríamos usar la ley de Dalton de las presiones parciales. Esta sería una manera a mí me gusta un poco más. La ley de Dalton de las presiones parciales sería la presión parcial de un componente de la mezcla, en este caso el dióxido de carbono, será igual a la fracción molar de ese componente, el CO2, por la presión total, donde la fracción molar es el cociente entre el número de moles de ese componente, el dióxido de carbono, el número de moles totales y aquí a la derecha la presión total. Lo sabemos todo. Número de moles de dióxido de carbono, aquí arriba me he equivocado, es CO2. Vale, son 5,88 por 10 a la menos 2. El número de moles totales, 0,1176. La presión total, 0,8036. Y nos debe salir para el oxígeno sí, lo mismo de antes, claro, 0,4018 atmósferas. De otra manera, podríamos haber usado también la ecuación de estado de los gases. Antes la hemos usado para la mezcla, ahora la podemos usar para uno de los componentes, es decir, el producto de la presión parcial del dióxido de carbono, que está en un volumen del recipiente, sigue siendo el volumen total, igual al número de moles, en este caso de dióxido de carbono, por R y por T. Despejamos la presión parcial del dióxido de carbono y nos quedaría a la derecha, arriba, moles de dióxido de carbono, 5,88 por 10 a la menos 2, R, 0,082. La temperatura en Kelvin teníamos 500 Kelvin. Y dividiendo el volumen sigue siendo el total de todo el recipiente, serían 6 litros. Nos debe salir de igual manera 0,4018 atmósferas. Vale, pues ya lo tenemos. Tenemos aquí arriba, lo vamos a subrayar, la presión total 0,8036 atmósferas y como presión parcial del dióxido de carbono la mitad, 0,4018 atmósferas. Bueno, pues hasta aquí el problema.